resolverlo. Eh, yo incluí todos los temas, realmente todo venía un poquito de todo, por supuesto. Y pues a algunos les fue bien, a algunos les fue mal, a algunos les fue los que tres va. Pero como les digo, pues eso depende de ustedes, ya no depende de mí, ustedes ya se conocen cómo está esto. Entonces, voy a resolver el segundo examen parcial. El segundo examen parcial venía, pero no estoy mal, 13 preguntas. Primera pregunta decía, para el control de las posiciones utiliza. Entonces aquí está control químico, control biológico. Esta era todas las anteriores. Los compañeros nos dieron un este tema sobre colar digamos, hay formas de pudriciones, las enfermedades hongos que causan problemas en coche, de hortalizas y todos estos secos. Esta es la primera pregunta. La segunda, aquí, puso en la dada que ellos seleccione el gen hongo que aparece en imagen. Pues se podrán dar cuenta, Dije, perdón, decía, dime, dije, perdón, pero se escucha entrecortado, no se logra dígame, escuchar bien. sí, Sí, tengo perdón. mala señal, tengo pésima señal, no puedo hacer nada. En cambio, me voy para decir que iba así, pues, tengo baja señal. Me costó conectarme, por eso entrar, voy a ver si voy a entrar datos mejor. Bueno, espero que ahí esté mejor la cosa. Yo encendí mis datos. Bueno, les decía que en la segunda pregunta, ahí la mayoría falló. Según las exposiciones que han dado sus compañeros, la descripción de esta enfermedad es que atacaba a brotes jóvenes. Si no estoy mal, era la misma imagen que estaba en el fondo de una presentación. Y pues la mayoría me contestó que era colitutricum, ¿sí? Entonces, o antragnosis. Realmente las opciones que les puse aquí, colitutricum, pelicularia, antragnosis, ninguna de las anteriores. La respuesta era ninguna de las anteriores. Esto es FOMA. Decía la descripción que FOMA atacaba a brotes tiernos en café. Entonces la mayoría contestó, si no estoy mal, antragnosis. La mayoría contestó antragnosis. Entonces la respuesta aquí era ninguna de las anteriores. Luego, género de hongo que produce la enfermedad conocida como el moho verde en cítricos durante la post cosecha. Les puse 3 opciones: Aspergillus, Cercospora, Botrytis, o ninguna de las anteriores. Era ninguna de las anteriores, era Penicillium. Penicillium se le conoce como el nombre común, como el moho verde, que ataca a los cítricos. Eso estaba en su presentación. Luego, acá, no sé por qué me salía así esta pregunta, no tengo ni la menor idea, pero decía, de los
De los microorganismos que se utiliza para el control de hongos parásitos de la clase Deuteromycetes están, entonces les di un listado. Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Trichoderma o ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Todas las anteriores. Si ustedes no leyeron sus diapositivas, pues lo lamento, pero muchos de sus compañeros mencionaron en sus presentaciones de que muchos de los hongos parásitos se puede controlar, más que todo Bacillus subtilis y Trichoderma. Uno que otro mencionó Bacillus thuringiensis, entonces si los tres, por eso les puse yo acá para el control de hongos parásitos de la clase de Deuteromycetes, o sea, toda la clase de hongos que pertenece a la clase de Deuteromycetes, entonces tenían que marcar todas las anteriores. La otra pregunta decía, en la enfermedad más común en plantas debido a que sus esporas se esparcen con el viento, inmediatamente cuando se genera una herida en el árbol, este entrará, tiene la posibilidad de afectar ramas, tallos, así como frutos, brotes tiernos, cogollos, ramas, flores y frutos. Era una pequeña característica de una descripción de uno de los hongos. Aquí la respuesta era Colitutricum. Colitutricum, pues habíamos hablado que era uno de los hongos que le gustaba, o más bien se puede encontrar en cualquier parte de la planta, ¿sí? Entonces, eso sería la respuesta. La otra pregunta dice, ¿mantiene un tinte violeta o azul una vez que se le aplica la prueba de coloración o tinción Gram? Esto es lo que hablábamos en la parte introductoria de bacterias, en donde les expliqué de que existen dos clasificaciones de bacterias, gram positivas y gram negativas, y estas se identifican por una coloración. Entonces acá la respuesta era gram positivas. Recordemos que las gram negativas tiñen un tinte de color rosado. La otra pregunta decía organismos que carecen de pared celular que pertenecen al reino procariota. Hablé dos organismos que pertenecían a los procariotas. Están bacterias y los molicutes, y aquí exactamente eh, la, digamos, la característica que sobresalía eran los molicutes, porque es, digamos, todos los organismos que no tienen pared celular. De entre las bacterias también sí, pero les hubiera puesto, digamos que dentro del reino procariota hay organismos que sí tienen y que no tienen. Luego está la otra pregunta, género de hongo que produce la roya en trigo. Habíamos hablado varios géneros de royas que se producían en distintos cultivos. Entonces aquí el género era el género Puccinia. Como era trigo, Puccinia es una gramínea, perdón, el trigo es una gramínea, entonces el género Puccinia se caracteriza por atacar o producir roya en gramíneas. Entonces, si les hubiera puesto, por ejemplo, otro tipo de cultivo, pues en base a eso ustedes se seleccionarían el género responsable de producir la enfermedad. Bueno, sigamos con la otra pregunta, bacteria filamentosa. ¿Se acuerdan que vimos varias formas de las bacterias? Habían en forma de coma, esféricas, en forma de bastón. Yo acá les sobresalté de una bacteria que tenía en forma de filamento, se confundía por un hongo, y pues acá la respuesta era ninguna
Ninguna de las anteriores, o sea, las opciones decía Pseudomonas, Erwinia, Chantumón, ninguna de las anteriores, ninguna de las, ninguna de las anteriores era el género Streptomyces, es el género que se caracteriza porque la bacteria es la única bacteria que se conoce que ataca en las plantas agrícolas, que tiene una morfología en forma de filamento. Luego estaba hongos que causan las enfermedades en árboles forestales. Pues yo aquí quería que vieran su presentación. Yo, o sea, la última, ahí sí que casi la última parte de lo que vimos de hongos, hablamos sobre los hongos que producen enfermedades en árboles forestales. Y ustedes tenían que enfocarse pues al orden que englobaba ese grupo de hongos. Entonces estábamos hablando del grupo del orden de los agaricales, ¿sí? No sé por qué aquí algunos se confundieron. No sé qué pasó, pero creo que el único orden que vimos en toda la parte de hongos era este grupo de hongos que atacaba árboles forestales. Luego acá, esta pregunta, sustancias tóxicas que producen los hongos, sí, sus compañeros nos expusieron de que cada género generaba un nombre de toxina, ¿sí? Pero yo quería, por eso les puse sustancias que producen los hongos, o sea, no les puse generalmente algún género específico. Lo único que tenían que escribir era micotoxinas. Esta parte no está aquí la respuesta porque ustedes tenían que escribir. Fíjense que esta cosa me pone a mí como la gran chucha porque la plataforma a veces, no sé por qué me marca este punteo cuando yo elaboro el examen. Entonces, no se extrañen de que, digamos, todas las preguntas valía un punto, ¿sí? Esa única pregunta valía, bueno, tiene un valor de 0.99 puntos, o sea que faltaría 0.01 neto. Entonces, yo se los puse si contestaron bien, por ejemplo, el modo gris. Modo gris en esta pregunta, modo gris que muestra severidad en algunas especies de plantas, pero mejor no sé quién me está entrando. No. Hablamos del modo gris que muestra la severidad en algunas especies de plantas en ambientes húmedos y fríos. Si se dan cuenta, la mayoría de todas las características de hongos que hemos visto para el ataque de enfermedades es que por lo general es alta humedad relativa y a veces las temperaturas también altas, por ejemplo 30 grados, 32 grados, con una humedad relativa entre el 85, 90, 95% de humedad relativa. Pero digamos, uno de los hongos que se caracteriza por, eh, por desenvolverse en un ambiente húmedo y que frío es el botrytis. Entonces, aquí la respuesta era botrytis. Entonces, los que lo escribieron bien, pues acá les puse o sea, les agregué el 0.01 neto. Y la última pregunta, yo lo que quería es que me hicieran un marco conceptual. Si no me incluía lo que les decía aquí, les bajaba puntos. Quería que me incluyeran las características importantes de la clasificación. Lo único que tenían que hacer es abrir su presentación de Basidiomycetes, ver las características que vimos, ¿sí? De las basidosporas, etcétera. Vimos los géneros y qué características podían ustedes poner ahí de cada uno de los géneros. Si ustedes solo me pusieron los órdenes y no me pusieron las características, les bajé puntos.
Entonces, por eso aquí les puse, se calificará creatividad, puede utilizar cualquier programa para realizar, pero lo más importante es que esté adjunta en PDF. En PDF para que no hubiera distorsión o se movieran las figuras. También, en un mapa conceptual es una gráfica en donde va incluido todo el contenido que yo estoy aquí pidiendo. Pero algunos me hicieron como, por ejemplo, en una gráfica me pusieron solo las características, en otra gráfica solo me pusieron los géneros y en la otra gráfica me pusieron las características de los géneros. O sea, me separaron. Yo lo que quería es que me integraran todo lo que estaba pidiendo del contenido de la clase de evasión en una misma mapa conceptual. Entonces, si me lo hicieron así, pues también les bajé puntos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a su examen. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Bueno, del contenido que nos queda, todavía nos queda un poco, pero por ejemplo, bacterias, no sé si voy a terminar hoy, pero si no termino hoy, termino esta semana. La otra semana podríamos, en una sola clase, yo daría el tema de nematos, tal vez en una clase y media daría virus, y nos quedaríamos con los grupos fungicidas y si me da tiempo darles un poco sobre las características de los organismos benéficos, si nos queda bastante todavía. Entonces, de lo que queda de zona, solo nos quedan 18 puntos. De los 18 puntos, yo les voy a hacer un examen corto, un tercer examen corto que va a tener un valor de 5 puntos. Y el resto de puntos es lo que va a valer de su álbum, de su álbum virtual de todas las enfermedades. Entonces, tiene un valor más o menos de 12 puntos. Le voy a dar el valor a ese álbum. Se los pongo alto porque primero lo están haciendo en grupo. Segundo, pues mucho del contenido que les pedí que pusieran en ese álbum, pues ya lo tienen casi a la mano, solo tal vez complementar o agregar. Si no estoy mal, creo que les pedí el álbum para el 16 de noviembre, o sea, solo tienen 2 semanas. Entonces, creo que esa es la semana de los finales que ustedes tienen. Aquí tengo mi calendario. Ustedes inician el 22. Entonces, tal vez esta semana, esta donde está el 2 y la semana donde está el 9, esas 2 semanas yo voy a finalizar con microorganismos y la última semana me quedaría con los grupos de fungicidas, que eso es importante que lo veamos. Entonces, pues considero que ya llevan adelantado, por lo menos ya hongos ya lo tienen que tener que terminado. Bacterias, pues voy a tratar la manera de terminar lo más antes posible. Voy a subirle las presentaciones de virus y nematos. Si no estoy mal, creo que en el álbum les pedí que pusieran hongos, bacterias y nematos. Creo que no les pedí virus. No sé que alguien me pueda recordar eso. No. Va, entonces en el álbum me van a poner los hongos, me van a poner las bacterias. Las bacterias las pueden poner como lo vamos a ver a continuación. Digamos, la descripción de las clasificaciones de bacterias no lo vamos a ver como en hongos, sino va a ser un poco diferente, va a ser de acuerdo a su sintomatología.
y ahorita se van a dar cuenta. Entonces, si quieren, de hongos sí lo hacen como lo vimos, bacterias como lo vamos a ver, y le incluyen de último, bueno, no me acuerdo cómo está virus, pero eh, realmente lo de virus sí es bastante, pero ya casi se los tengo yo como solo para que lo copien y lo peguen. Porque, digamos, pues la sintomatología de los virus es casi igual. Lo único que cambia es que en el caso de los virus, no sé, la clasificación de virus no existe género, no existe familia, solo se hace por su nombre común y se utiliza una nomenclatura para la identificación de los nombres de los virus. Y básicamente pues el control es casi lo mismo para todos porque la aparición de virus se hace gracias a la aparición de insectos. Entonces, en general, pues para el control de virus está el control de insectos. Entonces, sí, incluyan virus, sí, incluyan nematodos. Entonces, vamos a empezar a ver, vamos a continuar con lo de las bacterias. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, entonces habíamos hablado de las bacterias. Hablamos de que las bacterias pertenecen al reino de los procariotas, al igual que los molicutes o los micoplasmas. Vimos que dentro de la clasificación de las bacterias existen dos tipos, gram positivos y gram negativos. La diferencia es que una tiene, por la estructura de la pared celular, es por eso que unas se tornan de color violeta, en el caso de las gram positivas, Dije, y disculpe las una pregunta, está otras presentando. bacterias. Porquería, espérame. Bueno, ustedes solo estoy dando un repaso. Esta presentación ustedes ya la tienen. Entonces estábamos hablando que las bacterias gram negativas pues son las que se tornan de color rosado. Hablamos un poco de las enfermedades de las plantas causadas por bacterias. Existen muchas bacterias que atacan en diferentes partes de la planta y producen sintomatología variada. Ahorita lo vamos a ver. Vimos de que existen formas de las bacterias. Por ejemplo, las bacterias que llamamos bacilos son las que tienen en forma de bastón. Hay bacterias esféricas, elipsoidales, espirales, en forma de coma, filamentosas. Entonces, por ejemplo, las bacterias que tienen esta forma como de cadenita, como que fueran chibolitas, se le llaman streptococos. Y las bacterias que, digamos, no forman una cadenita, pero sí tienen una forma redonda, se le llaman cocos. Hablábamos que las bacterias se multiplican por fisión simple o fisión binaria, es decir, que se multiplican ellas mismas. Estos son algunos de los hongos que vimos en su morfología, que unas tenían en forma, por ejemplo, de V, unas tenían en forma de Y, unas son alargadas, unas son en forma de bastón, tienen una capa mucilagenosa, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí está el hongo que les dije que venía en el examen, que tenía en forma de filamentos, Streptomyces y Erwinia, pues tiene en forma de bastón, tiene flagelos. Esta es una característica de la bacteria.
una dentro de la planta, eh, donde el corte lo la tabaco y pues, se cuenta y esa fotografía es una pseudomonas tabacis, del género de bacterias, de bacterias. También Agrobacterium, Erwinia, Pseudomonas y Xanthomonas, un género de bacterias que podemos encontrar que pues en su mayoría solo atacan a los cultivos. Entonces, vimos que las estructuras y tamaños pueden cambiar. También la, digamos, la cantidad de flagelos que tienen para movilizarse. Eh, Vimos un poco también sobre su ecología, cómo se diseñó. Algunos pues tienen un rol de ser bacterias propias que exponen materia orgánica en el suelo. Algunas bacterias pueden sobrevivir en partes de la planta y causar pues una infinidad de anormalidades en la misma y que se pueden diseminar eh, a través del agua, a través de los insectos, a través de animales, como por ejemplo los pájaros. Como los pájaros se paran en todo, entonces algunas veces se paran posiblemente en biocontaminantes y dispersan de un lugar a otro, en este caso las bacterias, incluso nosotros. Vimos también esta clasificación. Aquí tenemos el reino procariota. Dentro del reino procariota hay dos microorganismos, que son las bacterias y los milicutes. Dentro de las bacterias están las gram negativas y las gram positivas. El molicute en ninguna clasificación de gram negativa, gram positiva como las bacterias. Pero entonces los únicos géneros que se mirarían y que se ven en molicutes o los más importantes en culturas es espiroplasmas y fitoplasmas. Y dentro de la clasificación de los géneros de bacterias más importantes, por ejemplo, las bacterias que están por las gram negativas, las Erwinia, Pseudomonas, Falstonia, Xanthomonas, Agrobacterium. Luego, dentro de la clasificación tenemos el género Bacillus, Clostridium, Clavibacter y Streptomyces. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar más que todo a esta clasificación que está en color naranja, ¿sí? Hablamos también de que pues la sintomatología es muy parcial, son manchas, intolerancia, marchitamiento, sanas, etc. Y digamos que algo de gráfica, esto lo incluí el día de ayer. Esto está en español, esta está en inglés y esto está en español, entonces es lo mismo, pero si quieren podemos ver acá la parte, por ejemplo, el género Agrobacterium, que es lo que produce. Esta, digamos, es la morfología, ¿sí? Pues de sintomatologías, que es la podrición de la papa, el craco y la marchitez del tomate, la mancha del fruto, faciación quiere decir que es un excesivo crecimiento de una parte de la planta en donde no crecen por lo general o es anormal que crezca un órgano de la planta ahí. Entonces, por ejemplo, acá se puede ver que hay un crecimiento o brotes en donde está el cuello de la planta. También está Erwinia. Por ser una bacteria con muchos
4 flagelos, ya sea solamente en un solo del cuerpo. Irwinia sí tiene flagelos a todo a su alrededor. ¿Qué produce Irwinia? Si un tizón produce marchitamiento, produce pudriciones blandas, ya sea en diferentes tipos de hortalizas. Estas pseudomonas puede tener un flagelo, 2 flagelos o varios flagelos. ¿Qué puede producir pseudomonas? Manchas foliares, marchitamiento, por ejemplo, en plátano, tizones, cracos y quemaduras. El caso de Xanthomonas solo tiene un flagelo, produce manchas foliares, pudriciones de esqueje, pudrición en los bulbos y cracos y tizones, por ejemplo, en árboles de nuez. Streptomyces es el único género que hablábamos que su morfología es en forma filamentosa. Produce lo que es la sarna de la papa, es una enfermedad muy devastadora en papa, pudrición en camote, por ejemplo. Rhizobium, pues es una bacteria benéfica porque Rhizobium fija nitrógeno. Entonces, la presencia de Rhizobium solo se da en géneros de plantas de las leguminosas. Lo que le gusta a esta bacteria es capturar el nitrógeno, o sea, lo fija, el nitrógeno disponible que está en el suelo, lo fija para ella y lo pone a disponibilidad de la planta. Y la presencia de Rhizobium se ve porque se producen una especie de nódulos en las raíces. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en frijol, en todas las leguminosas, ¿sí? En fin, este es el tema en general. Lo que estaríamos viendo de los géneros de las bacterias, sí. Pues su rol, en el caso de las bacterias, es más difícil que en hongos. Hay que combinar varios controles, habíamos hablado. Hay que digamos, introducir plantas sanas, semillas sanas, disminuir el inóculo, quemar plantas infestadas, destrucción de herramientas, fertilizar, realizar rotaciones de cultivos, seleccionar variedades que puedan resistir al ataque de género de bacteria. Se pueden utilizar utilización de compuestos químicos, pero digamos no son tan exitosos como los fungicidas o no existe una gran diversidad de grupos de herbicidas que pueden encontrarse en el mercado. Entonces, este cuadro es bien importante que ustedes lo conozcan. Acá, yo lo que escribí fue las características de los géneros de bacterias fitopatógenas. Por ejemplo, Agrobacterium, el género Agrobacterium, ¿qué forma tiene? Si tiene flagelos, cuántas especies de Agrobacterium se conocen en los cultivos y algún aspecto importante que es importante resaltar de este género. Entonces, por ejemplo, el género Agrobacterium es un género que tiene forma de bastón, tiene de 1 a 4 flagelos perítricos. Perítricos quiere decir que están alrededor del cuerpo de la bacteria. Puede ser 1 o pueden ser 4. Se conocen solamente 3 especies. Pues aquí hay un aspecto importante. Cuando crecen en medios que contienen carbohidratos, estas bacterias producen un abundante mucílago polisacárido, habitante del suelo y la rizósfera. Es decir, que por su naturaleza, Agrobacterium lo podemos encontrar en parte de la descomposición de la materia orgánica. Luego vemos el género Clavibacter. Clavibacter, pues tiene su forma, es un bastón recto, ligeramente curvo.
son, creo, de bacterias inmóviles. Eh, pueden ser inmóviles si no tienen flagelos. Ahora, si son móviles, es que pueden tener uno o dos flagelos polares, es decir, que en algunos de los lados, en los extremos, pueden tener flagelos. Eh, lo que hace que una bacteria se mueva es precisamente por el flagelo que tiene en su morfología. Solo se conocen 5 especies de Claribacter. Son bacterias gram positivas y producen enfermedades no solo en las plantas, sino que también en el hombre y en los animales. Luego tenemos Irwinia. Se conocen 21 especies de eh, una bacteria patógena que son anaerobios. Anaerobios quiere decir que es una bacteria. ¿Sabe qué significa el término anaerobio? Anaeróbico, eso se mide en química. Aeróbico, aeróbico. En ese Sí. pregunto. Pues digan sí, pero Sí. ¿qué es? ¿No? Que puede ser la presencia o no de oxígeno. Exacto. Vivir sin oxígeno. O sea, si el suelo está saturado de agua completamente, podemos encontrar Ergunia si el suelo está saturado de agua. Se caracteriza por producir necrosis y marchitamiento y pudriciones blandas. Pseudomonas, pues es una bacteria que tiene bastones rectos curvos. Tiene flagelos polares, es decir, que tiene los flagelos colocados o están en los extremos del cuerpo de la bacteria. Se conocen 17 géneros y bueno, se conocen que hay de este tipo de bacterias en el suelo, en los ambientes marinos, en aguas dulces. Infectan las plantas y algunas pueden llegar a infectar a animales y el hombre. Obviamente, pues son pseudomonas especiales que atacan a enfermedades en las plantas y en los animales. Luego tenemos xanthomonas, es un bastón recto, solo tiene un flagelo. En algunos de los se identifican 5 especies. Y, por ejemplo, si cultivar o se quiera aislar xanthomonas y ponerlo en laboratorio, pues en los medios agrarios, en las cajas Petri, xanthomonas se caracteriza por ser de color amarillo. Crecen lentamente. Todas las especies de xanthomonas son filógenas. No como las otras que hemos visto que atacan al hombre y a los animales. En el caso de xanthomonas, pues no son todas las especies de xanthomonas atacan a las plantas. Y Streptomyces, pues es la única bacteria que no tiene forma de bastón, ¿sí? Sino que es de ramificaciones o como que fueran hifas, como que fuera un honguito, y no tienen pared celular, no tienen flagelo, solo se conocen 2 especies y producen, digamos, variedades de pigmentos, es decir, que si uno quiere ver la estructura de Streptomyces bajo laboratorios, pues puede tener incluso un pigmento característico. Lo podemos encontrar en el suelo y tiene lo que es un micelo bien desarrollado. Entonces es la única bacteria que es lo que hablamos, que sale fuera de lo común en cuestión de la morfología.
Entonces, este cuadro resume las características morfológicas, las especies y algún aspecto ahí interesante de que lo hace sobresalir de cada uno de los géneros de bacterias fitopatógenas. Entonces, por ejemplo, hablemos un poco de la sintomatología. Algunas sintomatologías se pueden producir, ver esto, o una especie de gallas, hay un abultamiento acá. Esto lo puede producir Agrobacterium, puede producir un crecimiento excesivo de órganos y también existen otros géneros de bacterias como Corynebacterium y Pseudomonas. Creo que Corynebacterium no está aquí, pero se los hago mencionar. Pseudomonas sí está acá. Streptomyces puede producir esta característica, estas manchas. Produce sarna, lesiones, más que todo en los órganos subterráneos. Claramente se ve en los tubérculos del cultivo de papa. Es el Rhizobium, es lo que les hablaba vamos a ver, es de esta parte que vimos acá, de Rhizobium, que se producían nódulos en las leguminosas para la fijación de nitrógeno. Es esto. Esto no es malo, al contrario, es una bacteria benéfica. Como sabemos que ¿sí? Entonces, que la bacteria captura el nitrógeno contenido en el suelo y lo aprovecha para ella misma y para la planta. Entonces, lo que se puede ver es una formación de nódulos y se encarga de la fijación de nitrógeno. Esto no se vaya a equivocar con nematos. Digamos, la sintomatología por un cultivo atacado por nematodos se parece, solo que se ve un poco más deforme y necrótica las raíces. En este caso, pues vemos que las raíces están bien, están sanas, entonces las protuberancias o estas chibolitas que ustedes ven aquí es una bacteria que está ahí adentro. Por su naturaleza, pues aparecen ahí. No sé cuál es la característica del por qué solo en las leguminosas, pero sí se puede encontrar en todo campo. Entonces, si ustedes tienen en sus casas una leguminosa, pues escarben un poquito y si pueden ver algunos nódulos chiquititos, pueden ser en abundantes o pueden ser pocos, pero probablemente sí vayan a encontrar Rhizobium en el suelo. Bueno, entonces, esta es la forma como vamos a ver las clasificaciones de bacterias. En los hongos los vimos por clase, Ascomycetes, Deuteromycetes, Basidiomycetes. En bacterias, nada que ver. Las bacterias lo vamos a ver de acuerdo a cómo se producen las sintomatologías en la planta. Entonces, por ejemplo, en la planta podemos ver que existen manchas y texones bacterianos, así se les llama, ya se les dice así, y ahí se van a agrupar los géneros de bacterias que producen las manchas y tizones bacterianos. También está el marchitamiento vascular bacteriano. En este caso, pues nos estamos enfocando a que la bacteria se desenvuelve dentro de los haces vasculares, dentro del xilema y el floema de la planta. Entonces, por eso se ve un marchitamiento, porque no hay chance de que la planta lo que absorba de la raíz para las partes adentro. No pasa, no hay traslocación, pero es precisamente porque hay presencia de esta bacteria. También está las pudriciones blandas de las bacterias, las agallas bacterianas, es el grupo de bacterias que producen agallas, el grupo de bacterias que producen los crancos bacterianos y la sarna bacteriana. Entonces, en su álbum pueden poner esta parte así, ¿sí? De acuerdo a sus síntomas producidos por las bacterias. Entonces, veamos primero las manchas y tizones bacterianos. No sé si me escuchan, bueno.
Sí, Inge. Es que se me desconectó el celular. Entonces pensé que ya no tenía internet. Bueno, entonces veamos primero las manchas y tizones bacterianos. ¿Qué características podemos ver las bacterias que producen las manchas y tizones bacterianos? Bueno, básicamente son manchas de varios tamaños. Aparece necrosis, es un tizón, pues en la hoja, en los tallos, en la inflorescencia, en frutos. Por lo general la mancha se va poniendo necrótica y a menudo son circulares o irregularmente circulares, o sea, pueden ser en forma manchas circulares o no tan circulares y pueden estar rodeados por un halo amarillento. En cultivos que son dicotiledóneos, pues las manchas se ven limitadas por nervaduras principalmente, por intermediarias de la hoja y las manchas aparecen típicamente angulares. Ahorita vamos a ver algunas fotos. En el caso de las monocotiledones tienen un aspecto de unas franjas o rayas. ¿Por qué es que en la dicotiledona se ve diferente la mancha provocada por bacterias? Precisamente por levaduras. Recordemos que las dicotiledonas pues tienen unas nervaduras que van en diferentes direcciones. En el caso de las monocotiledonas, la mayoría de todas las especies que entran en este grupo, las nervaduras son paralelas, como por ejemplo el maíz. Acá pues les puse que cuando el tiempo es húmedo y lluvioso, los tejidos, espérenme jóvenes, creo que no me están escuchando, hay mala señal. Espérenme, me voy a conectar otra vez con mis datos. Bueno, entonces en el caso de estas bacterias, se van a presentar cuando el tiempo, solo quiero ver si estoy compartiendo pantalla, ahí está. El tiempo es húmedo y lluvioso. Algunos tejidos exudan masas de bacterias que se diseminan a nuevos tejidos o plantas donde frecuentemente se fragmenta y se desprende dejando agujeros redondos en forma de huecos profundos o en forma irregular con bordes rasgados. ¿Qué géneros de bacterias entran acá? El género Pseudomonas y el género Xanthomonas. Por ejemplo, el género Xanthomonas no solo puede producir manchas y tizones, pueden producir otros síntomas, pero entonces en el caso de todos los géneros de bacterias que les mencioné, los géneros más importantes o los que producen manchas o tizones bacterianos va a ser Pseudomonas y Xanthomonas. ¿Cómo pueden sobrevivir estas bacterias con esta estomatología? Pues pueden hibernar en órganos sanos o infestados, semillas o restos de plantas infectadas, en herramientas contaminadas sobre el suelo y se diseminan por medio de la lluvia, viento, contacto directo con hospedero, insectos, manipulación de plantas o herramientas. ¿Cómo puede llegar a producirse una mancha o un tizón? Bueno, entran a través de las aberturas naturales, ya habíamos hablado lo mismo esto en los hongos, y también entra a través de las heridas. ¿Qué control se puede implementar para estos dos géneros que producen manchas y tijones? Bueno, en el mercado existen diferentes variedades que son resistentes a estas enfermedades, la implementación de rotación de cultivos, se pueden hacer aspersiones como por ejemplo caldo bordelés, cobre, se puede utilizar incluso fungicidas que hasta cierto punto tienen un efecto, hacen un efecto contra esta bacteria, se pueden aplicar antibióticos, en fin, estos son algunos de los controles que se pueden hacer. Entonces, estas son las manchas o tizones. Vemos que se ve necrótico y hablaba sobre que se
se produce un halo amarillo, o sea, encierra la mancha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es Pseudomonas tabaci, esto es en tabaco. El nombre común se le dice el fuego silvestre del tabaco, o sea que las enfermedades que son producidas por bacterias también tienen nombres comunes y el género que produce esta enfermedad, Pseudomonas tabaci. También se produce en pepino, Pseudomonas angulata. Puede afectar la hoja, puede llegar a afectar el fruto. Es lo que decía la descripción de que, por ejemplo, acá puede empezar la bacteria y puede brincarse eh, en diferentes áreas de la hoja a tal punto de producir un agujero. Entonces, este agujero que ustedes ven aquí, pues ya es muerte del tejido. Y aquí, pues, si se dan cuenta, aquí se concentró más la bacteria. Entonces, acá es lo que dice aquí. Cuando el tiempo es húmedo y lluvioso, los tejidos infectados frecuentemente exudan masas de bacterias que se diseminan a nuevos tejidos o plantas donde frecuentemente se fragmentan y se desprende, dejando agujeros redondos en forma de huecos profundos o en forma irregular con bordes rasgados. Entonces, a esto se refiere esta parte. Esto es con respecto a pseudomonas. Como vemos aquí hay dos géneros, pseudomonas y xanthomonas. Está también en frijol. El tizón común del frijol lo produce el Xanthomonas phaseoli, ¿sí? Está también el tizón foliar bacteriano del arroz, que es provocado por el Xanthomonas uriaceae. A veces lo único que hacen es que le ponen el mismo género y le ponen parte del nombre científico de la planta. Es para identificar de qué planta estamos hablando. Ustedes se dan cuenta acá, se ve necrosis, se ve un halo amarillo. Aquí se puede ver un tizón, una quemada en la vaina. Y aquí también se ve un tizón, una quemada a causa en arroz. Esta fotografía es igual que esta, solo lo único que hice yo es que le agregué esta imagen. Se puede ver claramente de que se ve el halo amarillo y necrosis en la parte del centro. Esto es en frijol, tizón común del frijol, provocado por Xanthomonas phaseoli. Y también se puede ver en tomate. La mancha bacteriana en tomate o chile pimiento también se produce por Xanthomonas campestri. Esta enfermedad devastadora es muy común también. Entonces se puede ver la presencia en la hoja, en el fruto, ¿sí? Aquí se ven las manchas. Son como una quema. Aquí se ve en chile pimiento, ¿sí? La hoja en chile pimiento también. También está, bueno, si se dan cuenta, estas son, todas estas, a excepción de esta es dicotiledona, perdón, monocotiledona. Estas son dicotiledonas, dicotiledona el frijol, dicotiledón el tomate, el chile pimiento. Aquí tenemos una monocotiledona. Si se dan cuenta, la mancha es diferente porque va a razón de cómo son las nervaduras. Tizón bacteriano o raya de los cereales, Xanthomonas transluces, así se le llama el trigo. También está la mancha bacteriana de los frutos de hueso. Cuando ustedes escuchen los frutos de hueso, ahí van a agrupar, por ejemplo, el durazno, el melocotón, la ciruela. Se les dicen así frutos del hueso porque la semilla es muy dura, ¿sí? También creo que si no estoy mal, aquí toman en cuenta la manzana, ¿sí? Pero son básicamente la mayoría de todos los árboles frutales. Entonces, la mancha bacteriana de los frutos de hueso está el Xanthomonas arboricola. Y estas son las enfermedades en la hoja, en el fruto. Se pueden producir en los frutos tiernos, o recién se van formando. Entonces, esta es con respecto a las manchas y tocenes bacterianos. Entonces, ¿quiénes entran aquí? Pseudomonas y xanthomonas. ¿Qué es lo que va a cambiar?
el nombre científico de acuerdo al cultivo que está atacando. No sé si me estoy dando a entender, jóvenes. Sí, Ok, entonces ya vimos las manchas y lesiones bacterianos. Veamos el marchitamiento vascular bacteriano. Esto, digamos que la sintomatología que producen este género de bacterias no va a producir ninguna mancha ni nada. Lo que se va a ver es un marchitamiento en la planta. Se va a ver como que la planta no estuviera regada, ¿sí? Entonces, ¿qué plantas afectan? A hortalizas, a cultivos mayores, como por ejemplo, eh, eh, podríamos ver algunas hortalizas, eh, frutales, plantas tropicales y plantas ornamentales. Las bacterias o los géneros que producen el marchitamiento vascular bacteriano es Clavibacter, Irwinia, Pseudomonas, Ralstonia y Xanthomonas. Creo que Ralstonia no está aquí en este cuadro que yo les di. Esperen, solo déjenme. No. Aquí no está Ralstonia en este cuadro, ¿sí? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Ralstonia es otro género importante que produce marchitamiento. Dice que entran y se propagan a través de los vasos de xilema de las plantas hospedantes. ¿Qué hacen estas bacterias? Bueno, interfieren en la translocación de agua y nutrientes, y esto es lo que causa el debilitamiento y la marchitez, muerte en los órganos aéreos de la planta. Se puede parecer al ataque de Fusarium y Verticillium en el caso de los hongos. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar esto en campo si veo una plantación que está marchita? Es bien sencillo. Acá dice, en ocasiones los marchitamientos vasculares que ocasionan las bacterias se determinan al cortar un tallo infectado con una hoja de afeitar y separando con cuidado las dos partes se permite observar un puente delgado de sustancia pegajosa entre las dos superficies cortadas mientras se separan. Ok, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si ustedes están en campo o si tienen ustedes alguna oportunidad de ver algún marchitamiento en tomate, ¿sí? Se va a ver bien, bien destacado. A veces el marchitamiento causado por bacteria no es que se ve todas infectadas. Se ve solamente una plantita por surco, unas cuantas plantas es por focos, a eso me refiero, no se ve generalmente. Entonces, ¿qué se hace para hacer esta prueba si realmente nuestra planta está siendo afectada por un hongo o por una bacteria? Lo recomendable es cortar, arrancar esta planta, se hace un corte y se introduce el tallo, un pedazo de tallo en un vaso de agua o en un recipiente con agua, preferiblemente si es transparente. Si se dan cuenta aquí sale una especie pegajosa. Esta es la bacteria. Entonces, esta es una indicación eh, de que nuestra planta está siendo afectada por una bacteria y no por un hongo. Esta es una prueba simple que se puede detectar en campo, es bien fácil. Entonces ya en base a lo que se ve con respecto a esta prueba ya se hacen las recomendaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si alguien no sabe y empieza a aplicar fungicidas, jamás va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque no va a atacar un fungicida a una bacteria. Entonces, en este caso, pues lo recomendable es ver cuál es la causa del por qué se está causando el marchitamiento. Puede ser porque la planta venía infectada o porque hay mucha humedad, se está regando mucho. Entonces, estas son algunas cosas o algunos tips que les puedo yo dar para ver en campo. Entonces, estas bacterias invaden el suelo, las semillas, los órganos, la propagación vegetativa e incluso
estas bacterias pueden ser esparcidas por insectos vectores. Eh, por ejemplo, algunos microorganismos como los nematodos, que no hemos visto ese tema, pero es importante que lo sepan. Los nematodos lo que causan es daños en las raíces. Por el tipo de aparato bucal que tienen los nematodos es que perforan la raíz y producen una pequeña herida. En esa herida pues es muy fácil de que entren bacterias. Entonces los nematodos también pueden ser eh, microorganismos que favorezcan a la entrada de géneros de bacterias que producen martritamientos vasculares. ¿Por qué? Porque muy fácilmente van a entrar a través de la raíz y van a llegar hasta el xilema y el floema. El control, pues yo les dije que es difícil. Hay que controlar, por ejemplo, si no hay apariciones de insectos, vectores. Si hay plantas que están infectadas con alguno de estos géneros de hongos, es mejor arrancarlas de una vez desde la raíz y evitar de que pues se infecten en las plantaciones que están sanas. Entonces, esta es una técnica que se puede identificar cualquiera de estos géneros que vimos acá, Clavibacter, Erwinia, Pseudomonas, Arrastonias, Xanthomonas, puede hacerse esta prueba. Algo también que se me olvidó decirles es que cuando un cultivo está siendo afectado por alguna bacteria y ustedes la arrancan y se huele mal, es bacteria. Si no huele, es probable que sea por un hongo. Entonces, esos son algunos aspectos que se pueden manejar en campo. Tal vez no hay recursos para mandar una muestra al laboratorio para identificar el patógeno que estamos teniendo problemas en campo. Entonces, estas son algunas técnicas que podemos como tomar en cuenta. Se puede ver, por ejemplo, esta es la técnica que les hablé, ¿qué enfermedades entran acá? El tizón del fuego de la manzana y pera, esto es provocado por Erwinia. Se ven, si se dan cuenta, todo necrótico, marchito, afecta a los frutos porque como no hay traslocación de nada de nutrientes, entonces los órganos se van desprendiendo también. Se puede ver bueno, miren, pues estas son unas fotos que yo encontré en el libro de Agrios. Si se dan cuenta acá, el marchitamiento se ve en la parte aérea de la planta. O sea, aquí se va, no se ve a simple vista, pero cuando ustedes ven que se pone de color esto, entonces lo que hacen las personas que tienen grandes extensiones de manzana, por ejemplo en Estados Unidos, empiezan a ver esta muerte en la base del tallo. Y se empieza a ver este tipo también de sintomatología, se van muriendo poco a poco. Este es el caso de Erwinia, por ejemplo, esto se ve en pera, aquí está Erwinia en forma de bastón con muchos flagelos. Estos son los exudados. Hablamos de que algunas bacterias producen exudados, es como una secreción, una secreción líquida en alguna parte de órgano que está siendo atacada. Entonces, por ejemplo, si la bacteria está siendo atacada en la hoja, probablemente se ven algunos exudados en la hoja. Si la bacteria está siendo atacada en el fruto, vamos a ver el exudado de la bacteria. La exudación es una forma de defensa que tiene la planta, es la interacción que tiene la bacteria con la planta, es una forma de defensa, pero obviamente no es una defensa que digamos que podamos decir que la planta va a ganar. Si se dan cuenta, aquí se ve marchito los órganos de pera, exudaciones en pera, y miren esta gráfica, cuando yo la vi yo me quedé impresionada. Son hectáreas, manzanas y manzanas de peras.
todo lo que ustedes ven de color café está muerto, ¿sí? Eh, esto ya no tiene arreglo, digámoslo así, ya no se puede curar. Lo único que se puede hacer es salvar los árboles que todavía están sanos. Entonces, si se dan cuenta, hay un gran porcentaje, toda esta parte ya está muerta, probablemente los arbolitos aquí en el fondo se ve todas estas manzanas de peras, manzanas en cuestión de área, a eso me refiero, totalmente muerto. Entonces, esto es el tizón del fuego de la manzana y en pera, causada por Erwinia. También vemos la marchitez bacteriano. Esto es causada por Ralstonia. Ralstonia también es una bacteria muy agresiva en hortalizas como en papa y en tomate. Se puede ver aquí como que estuviera marchito, como que no estuviera regado, a tal punto de ponerse completamente necrótico en el caso de tomate. Si uno hace un corte transversal en el tallo de ya sea de tomate o de papa, vamos a ver que hay necrosis en la parte interna por la invasión de la bacteria. Aquí se ve también, miren, marchito de la papa y puede llegar hasta el punto de atacar el tubérculo de papa. Se pueden ver ahí presencia de necrosis dentro del tubérculo y hasta el punto de llegarse a poner de esta forma. A veces las bacterias, más adelante vamos a ver, pero las bacterias afectan en el sabor de la papa. Entonces, a veces cuando cocina alguien papas y sabe amargo, a veces es por ataque de bacteria. Esta es la marchitez bacteriana del banano, que le dicen la enfermedad del moco del banano, es provocada por Ralstonia, es una enfermedad muy, muy, muy gruesa, es muy fuerte. Si se dan cuenta, se ve que los bananos o el plátano están por defoliarse. Se ve marchita las hojas, ¿sí? Aquí es un corte transversal del tallo del plátano. Aquí se pueden ver los puntos negros de los haces vasculares que es atacado por esta bacteria, en este caso es Ralstonia. Miren aquí esta invasión tan agresiva. Aquí se ven solo algunos puntitos, aquí ya se ve más agresivo, aquí no se ve tan agresivo. Esto es en plátano, el fruto de plátano, esto es en tallo de plátano. Y si uno lo quiere propagar en laboratorio, en medios de cultivo de cajas preti, esto así se ve, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, aquí hay otro ejemplo de la pudrición anular de la papa. Esto es por Clavibacter michigans. Es generalmente van a encontrar algunos nombres de géneros en donde se parecen a los estados que conforman los estados de los Estados Unidos, algunos estados, pero porque fue detectado en esa área, ¿sí? Entonces, en el caso del marchitamiento vascular bacteriano, se puede encontrar en papa, se dan cuenta aquí, se ve la decoloración completamente diferente. Se puede ver que hay un ataque en el tubérculo de papa, ¿sí? Cuando se hace un corte transversal en el tubérculo, pues se ve esta parte, ¿sí? Y la apariencia por fuera se ve así. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a este tema o si me están logrando entender lo que les estoy queriendo decir. Permítanme un momentito, jóvenes.
tengo varias fotografías realmente para que ustedes puedan apreciar de que existen diferentes ataques de estas bacterias. Ya habíamos hablado en papa, en tomate, en plátano, otra vez nuevamente en papa, esto es en el caso de Clavibacter. También está la mancha bacteriana del craco de la enfermedad del tomate, también es provocado por Clavibacter. Si se dan cuenta aquí, miren, se ve rasgada las hojas. Miren aquí, se puede ver, no lo puedo acercar más, pero se puede ver que hay necrosis completamente. Si uno hace un corte o quiere ver la parte interna del tallo, se ve así, necrótico. Aquí hay también una foto en donde se ve claramente todo un tallo, se ve la invasión y se puede ver el problema en fruto. Entonces, esto es con cuestión de Clavibacter. Esto era Clavibacter. Esto es Ralstonia los dos. Esto es Irwinia. Esto es Xanthomonas. Esto creo que lo ven a los que viven allá por Patricia o tienen cultivos de repollo. Esto es muy común. A veces se ve esta mancha en caso de repollo. Es bien característico. Esto es Xanthomonas. Lo conocen como la pudrición negra o la nervadura negra de las crucíferas porque Xanthomonas campestri lo provoca todo el grupo de plantas que entra dentro de las crucíferas. Entonces se puede ver acá esta mancha. Generalmente la mancha se va a ver como en forma de V, ¿sí? Así se puede ver en el borde y puede llegar a atacar completamente, matar casi toda una plantación completa de repollo. Se ve aquí, si uno hace un corte en el tallo basal del repollo, se ve un marchitamiento. Entonces los primeros síntomas se pueden ver claramente en la parte aérea y se puede ver en el tallo la invasión de la bacteria en los haces vasculares. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Vamos a ver si termino hoy este tema. Quiero cerrar hoy con bacterias. ¿Tienen alguna pregunta? Todo bien, Inge. Todo claro, Inge. Bueno, entonces ya vimos 2 hasta el momento. Marchitamiento vascular y tizón bacteriano. Hoy vamos a ver las pudriciones blandas bacterianas. Bueno, básicamente las bacterias que entran dentro de este género son, digamos, las bacterias que producen pudriciones en las partes más blandas de la planta. Se puede producir este problema en campo o durante su almacenamiento, ¿sí? Es decir, durante la cosecha. También las pudriciones blandas producen olores desagradables en donde se van desprendiendo los tejidos. Por ejemplo, yo lo he visto muchas veces en plantas ornamentales, en donde con mucha facilidad se desprenden las hojas. Entonces, cuando yo quiero percibir el olor del cabal donde está ahí sí como podrido, el olor es desagradable. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, las bacterias lo que producen es que los tejidos se descompongan, se putrefactos, o sea, se descompongan, se ablanden, se vuelvan aguanosos, pueden provocar hendiduras, exuden masas mucilaginosas de las bacterias y fragmentos de células. La mayoría, pues, no son bacterias fitopatógenas, son organismos sapróficos o parásitos secundarios.
Se desarrollan en tejidos ya destruidos por otros patógenos y factores del medio ambiente o en tejidos muy debilitados o que casi llegan a degradación fisiológica y son incapaces de resistir al ataque de cualquier organismo. Generalmente las bacterias a lo que quiere llegar a decir esta parte es que las bacterias que producen pudriciones es que no son ellas exactamente las que producen este tipo de sintomatología, sino que atrás está alguien, por ejemplo los nematodos, lo que les decía, alguna mal práctica de agronómica, por ejemplo. Entonces, por lo general, el género de bacterias que entrarían dentro de esta clasificación, pues los podemos encontrar por su naturaleza, pues, ¿cómo les podría decir? Ya se encuentran en su naturaleza, pero digamos que el ataque de estas bacterias dentro de los tejidos de las plantas están, digamos que hay otros factores que están escondidos. También pues se pueden producir producciones blandas secundarias que atacan tejidos vivos de las plantas en el campo durante el almacenamiento. ¿Qué géneros entran acá? Erwinia, Pseudomonas y Clostridium es otra bacteria importante. ¿De dónde provienen estas bacterias o por qué es que empiezan a invadir los tejidos de las plantas? Precisamente porque primero están en el suelo. Puede ser porque el equipo agrícola está contaminado, también por insectos, por ejemplo, el contacto directo con las manos, herramientas, agua en el suelo. A veces cuando llueve mucho y se producen escorrentías, las escorrentías lo que hace es esparcir las bacterias, infectan en heridas o tejidos dañados y no dañados. El control, pues podemos decir que es difícil, va a depender mucho de las medidas sanitarias, evitar heridas, mantener secos y frescos los tejidos almacenados y implementar rotación de cultivos. Entonces, si da cuenta, las bacterias no son, el control de bacterias no es como los hongos, ¿sí? Que en el mercado podemos encontrar infinidad de grupos de fungicidas. En el caso de las bacterias, pues va un poco más allá, en donde si se presenta el problema, es difícil erradicarlo o es difícil controlarlo. Entonces, ahí es por qué viene la importancia de la desinfección del suelo, de utilizar variedades resistentes, de manejar la humedad, establecer prácticas de conservación del suelo, etc. Entonces, vemos aquí algunas fotografías publicadas por pudriciones blandas por bacterias. Se va a ir reflejado mucho en órganos subterráneos como papa, por ejemplo, ¿sí? Esto es en Erwinia, provocada por Erwinia y Pseudomonas, ¿sí? Se puede ver aquí que la planta está siendo afectada. Aquí se ve como una especie blanda. Si uno quisiera cortar ese tallo, no se puede cortar con facilidad porque está como blandito o aguadito. Se puede ver este ataque ya severo en las partes subterráneas. Esto es en el caso de algunas especies de hortalizas, a otras hortalizas. Esto es en el caso de Erwinia y Pseudomonas, al igual que esto. Esto es apio, esto es zanahoria, esto es repollo, tomate y bulbos de cebolla. Es probablemente que sea cebolla. Entonces, la consistencia que tienen estos órganos son blandas, aguadas, ¿sí? Y probablemente huelen feo. También tenemos las agallas bacterianas, ¿sí? Las agallas bacterianas se forman, son bacterias que atacan precisamente en los tallos y las raíces. ¿Quiénes entran dentro de este género? Agrobacterium, Pseudomonas, Rizobacter y Rhodokus.
Rizobacter y Rhodocus no están dentro de ese cuadro que les di, pero quiero que lo tomen en cuenta. ¿Cómo entran estas bacterias? A través de las heridas, estimulan a las células a dividirse y agrandarse, entonces lo que se forman son agallas. ¿Cómo se puede contaminar o cómo es que llega a estas bacterias a las plantaciones? Principalmente porque las herramientas que se utilizan van contaminadas, o por ejemplo, tijeras para podar, cuando se hace un injerto de yemas, por ejemplo, a través de yemas, a través de la lluvia o de la precipitación en agua y la salpicadura de lluvia. Entonces, ¿cómo se puede controlar las bacterias que producen las agallas? Bacterias antagónicas, es decir, que en el mercado o por naturaleza existen bacterias benéficas que interfieren o que son antagónicas o que van en contra de estas bacterias que producen las agallas. Entonces, también se puede utilizar, por ejemplo, si se van a hacer propagaciones de plantas, se utiliza material vegetativo sano, libre de estas enfermedades. También se puede aplicar la rotación de cultivos y a la aplicación de cardo bordelés. Este cardo bordelés yo les voy a decir más adelante qué es exactamente. Entonces, esto es lo que les digo, las agallas bacterianas se produce esta sintomatología como abultamientos, ¿sí? Esto es Agrobacterium, aquí se ve los flagelos, y esto que ustedes ven aquí, pues es la parte interna de la hoja o de la planta. Aquí se pueden ver también algunas protuberancias anormales en la parte aérea, ¿sí? No hay mucho que hablar de esto. Luego vemos con los cracos bacterianos. Un craco bacteriano son como cánceres que le pasan a la planta o que le ocurre a la planta provocada por bacterias. ¿Qué géneros entran aquí? Pseudomonas y xanthomonas. Los síntomas de la enfermedad en tallos y ramas o ramitas solo son parte del síndrome de la enfermedad. De ahí que los síntomas directos que se manifiestan en los frutos, hojas, yemas o inflorescencias. No siempre son hundidos y blandos como los que son causados por hongos, sino que aparecen en forma de hendiduras en el tallo como zona necrótica dentro del cilindro leñoso o como excreciones postras sobre la superficie del tejido. También puede aparecer en el tallo tejido blandos descompuestos y cavidades bacterianas que exudan. Exudaciones mucilaginosas o se producen lo que son sustancias gomosas como pegajosas. ¿Cómo pueden esparcirse? A través de gotas de lluvia, escorrentía de agua, cuando el agua es acarreada por el viento, a veces cuando llueve y hay mucho viento, pues la salpicadura puede transferirse en mayor área por la manipulación también de plantas, herramientas contaminadas y órganos o vegetales infestados. También pues la oportunidad que tienen estas bacterias de producir cracos es que entran a través de heridas y plantas jóvenes y aberturas naturales. ¿Cómo se puede controlar? Bueno, se tienen que implementar medidas sanitarias, métodos de erradicación utilizando semillas, aspersiones de cardo bordelés. También se puede aplicar compuestos de cobre y antibióticos. Entonces aquí vemos
se ve como casi una hendidura acá, como que estuviera comido. Esto es letracobacteriano y gomosis de los árboles de fruto de hueso provocado por pseudomonas. Son 2 especies de pseudomonas. Aquí se puede ver el ataque. Aquí se pueden ver los brotes, ¿sí? Tiernos. Y aquí se puede ver, aquí se ve una herida mucho más grande y aquí se ve un poquito más reducida. También se puede ver en los cráteros bacterianos en cítricos. Esto es provocado por xanthomonas. Se puede ver tanto en la parte de la hoja, del tallo y del fruto. Se parecen como costras. Y la sarna bacteriana. La sarna bacteriana pues solo lo produce Streptomyces y Pseudomonas. Ataca lo que son órganos subterráneos que producen una especie de costras que específicamente lo que hacen estas bacterias es afectar los tejidos superficiales de los órganos. Pueden sobrevivir de los restos de plantas infestadas de un año anterior o de la cosecha anterior. Pueden penetrar a través de las aberturas naturales o de heridas. Las lesiones por sarna con frecuencia sirven como puntos de entrada para organismos saprófitos o parásitos secundarios que pueden hacer que los tejidos se pudran. Entonces, a veces lo que significa esto es que cuando se dice que es un parásito secundario, es que, digamos, eso se ve mucho en la cadena alimenticia. O cuando ustedes vieron su curso de ecología, estaban los primarios, los secundarios. Entonces, dentro de los organismos secundarios, pues son los que pasan en segunda posición y los que están en menos en abundancia. Entonces, por ejemplo, cuando las bacterias, de acuerdo a la descripción que dice aquí, atacan y tienen la oportunidad de invadir los tejidos de la planta, otros organismos también tienen la oportunidad de invadir. Entonces, son los que se dicen los parásitos secundarios. ¿Cómo se controla? Bueno, es importante implementar los tratamientos de semilla o comprar semilla certificada completamente libre de patógenos. Se puede utilizar rotación de cultivos. Se puede también ajustar el pH del suelo con azufre que tenga un pH de 5.3. La sarna bacteriana, pues el cultivo que más importante se puede visualizar es en papa. Entonces es importante utilizar variedades de papa que sean resistentes y tolerantes a esa enfermedad. Entonces la sarna común de la papa provocada por Streptomyces es esto. Se ve como una especie de costra en donde invaden la parte superficial del tubérculo de papa. Entonces a veces estas bacterias que atacan que producen este tipo de daño, vienen otros organismos que se les llaman los parásitos secundarios que tienen la oportunidad de invadir. Entonces se pone peor la cosa, digámoslo así. Entonces, esto es con cuestión la sarna bacteriana. Entonces, vimos la sarna bacteriana, los cancros bacterianos, las agallas bacterianas, las pudriciones blandas bacterianas, el marchitamiento vascular bacteriano y las manchas y tizones bacterianos. Entonces, esto sería el contenido de bacterias. No sé si alguien tiene alguna duda.
¿Dudas, Juanes? El día jueves estaríamos viendo virus. Entonces, voy a ver cómo toco ese tema porque es bastante extenso, no me quiero extender tanto. Les voy a dar un material para leer. Con virus, pues no hay mucho que hablar. Con cuestiones de controles es casi todo igual. Entonces, es solo para que ustedes conozcan. Entonces, si no hay más dudas, yo aquí dejaría mi clase. Feliz día, ingeniera.